Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de este programa ejecutivo de Neuropsicoeducación. Hoy vamos a contar con la presencia de Lucía. Lucía es neuropsicóloga del plantel femenino de Primera División del Club Atlético Boca Juniors. Tiene un máster en neuropsicología en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Es licenciada en psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina con medalla de oro por excelencia académica, entre muchas otras cosas más. Lu, cuando quieras, si querés, podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Emma. Bienvenidos a todos. Qué bueno que tengan las cámaras prendidas, unos cuantos, así no me siento tan sola en este acto psicótico de dar clases a una pantalla, que ya nos vamos acostumbrando, pero sigue siendo siempre un poco más extraño que la presencialidad. Bueno, una vez más conectada acá, un grupo de aficionados por el aprendizaje. Como les contó Emma, no sé si es el mejor momento para hablarles de que trabajo en el club del cual soy fanática porque no nos está yendo tan bien. Pero bueno, no importa, vamos a dejar de lado, no vamos a ser tan resultadistas, ¿no? Y vamos a dejar de lado las cuestiones de performance y simplemente contarles que si bien yo me estoy dedicando fundamentalmente al trabajo con deportistas tanto amateur como de alto rendimiento, durante muchos años me dediqué a la clínica neuropsicológica, haciendo evaluaciones neuropsicológicas y trabajando con diferentes perfiles, desde psicopatológicos hasta cuestiones del neurodesarrollo. Y siempre me gustó mucho la docencia, así que afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar durante muchos años y sigo haciéndolo como docente universitaria. Y bueno, en estos cursos que ahí me da la oportunidad de participar, tanto el curso de deporte como en este, y algunos cuantos otros que ya ni recuerdo, pero bueno, es un encuentro, son encuentros que disfruto muchísimo. Supongo que ustedes se dedican a distintas cosas porque este es un curso que admite la posibilidad de que tengamos oyentes que trabajan en diferentes contextos y para mí eso es súper enriquecedor porque la perspectiva desde la cual ustedes miran los temas que nosotros vamos abordando es distinta y es maravilloso siempre tener más de una visión respecto de un mismo constructo teórico o de un mismo tema. Así que nada, los invito a que si tienen dudas, preguntas, opiniones, consultas, lo puedan hacer de forma escrita por el chat, que tal vez es lo más organizado y Emma después me va tirando los comentarios o las consultas conforme pase la clase. Y bueno, les voy a hablar hoy sobre un tema que a mí en lo personal me resulta muy fascinante porque siento que transversaliza, como les decía, muchos de los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. No solamente lo vamos a ver aplicado, por ejemplo, a lo que yo trabajo que tiene mucho que ver con los deportistas, sino como docentes, como incluso en la vida personal de ustedes. Así que si les aportan algo, por más pequeñito que sea, y les dejo en esta clase o les incorporo en esta clase algunos conceptos este, desde un punto de vista más neurobiológico sobre la motivación, me voy a poner muy contenta. Voy a compartir, basta de preludios, ahí va. Bien, espérenme un segundito, ahí está. ¿Ustedes bien ahí? ¿Se ve la pantalla bien? Sí, o ya, ahí me hacen que sí, muy bien. Bueno, como les decía, el tema que vamos a hablar hoy es la motivación, ¿sí? La realidad es que cuando pienso en la clase de motivación, enseguida se me viene a la cabeza que hay mucha gente que me habla a diario respecto de su motivación o respecto de la motivación de otros, ¿no? De mi hija no tiene motivación para sostener actividades deportivas, mis alumnos no se encuentran motivados, no tengo motivación para ir al gimnasio, etcétera, etcétera. Es decir, que es un constructo que viene permanentemente en nuestras conversaciones diarias. Sin embargo, digo yo que la motivación tiene mucha prensa, muy buena fama en comparativa con lo que efectivamente es, ¿sí? Muchas veces hablamos de motivación y desconocemos qué es en sí la motivación o el estar motivados y con qué se vincula o con qué mecanismos se relaciona desde un punto de vista más neurobiológico. Entonces, lo primero para mí interesante mencionarles, más allá de un montón de definiciones que ustedes puedan llegar a encontrar respecto de qué es la motivación, es que la motivación es un poco paradoja en sí misma, porque el estar motivado resulta motivante, ¿sí? En algún punto podríamos decir que
yo siento motivación al sentir motivación o al estar motivado para hacer algo. ¿Nunca les pasó de empezar algún proyecto o tener alguna idea respecto de algo nuevo que quieren hacer y que les dé mucha satisfacción sentir que están motivados para algo? Es decir, que la motivación nos motiva en sí mismo. Y por otro lado, a su vez, es la motivación propiamente dicha la que me permite sostener acciones reiteradas a lo largo del tiempo en pos de conseguir algún objetivo o meta más a largo plazo, ¿no? Si no estoy claramente, en teoría, vamos a ver, motivado para conseguir algo, bueno, no puedo sostener. Pero hay que ser un poco más minuciosos en la disquisición de ciertos aspectos de la motivación para que entendamos cómo funciona nuestro cerebro en relación a esto. A mí me parece como interesante que podamos comprender las bases biológicas del funcionamiento cognitivo y de por qué a veces pensamos que debemos o podríamos estar motivados y efectivamente no lo estamos. ¿Y qué pasa con eso, no? Bueno, desde un punto de vista biológico, pura y exclusivamente hablando, la motivación tiene tres fases, ¿sí? Una fase inicial que inicia o activa el sistema de búsqueda de un individuo, es decir, este individuo percibe un objeto apetitivo, ¿sí? Y decide, por algún motivo, que va a aproximarse a aquello aquel estímulo que le genera este deseo o estas ganas de moverse, porque motivación viene de motus, de movimiento, ¿sí? Entonces genera un movimiento en este sujeto hasta que se aproxima a ese estímulo, consume efectivamente o literalmente el estímulo del cual, con el cual fue atraído, y luego eh, se disminuye esa activación fisiológica que este individuo tenía para generar lo que se llama placer, satisfacción y volver a una fase de homeostasis. Homeostasis es equilibrio, es, digamos, volver a un estado de equilibrio o de recuperación donde ya simplemente le adjudico a ese estímulo un valor hedónico, es decir, lo asocio, se establece una correlación o una asociación entre ese estímulo y la satisfacción o el placer que me generó la actividad consumatoria. Ahora bien, lo curioso de estas fases de la motivación es que la mayoría de nosotros pensamos, si yo les pregunto a ustedes dónde se produce la mayor liberación de satisfacción, la mayoría de ustedes pensaría, por sentido común, que en la fase consumatoria, que es cuanto más placer siento. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, la mayor fase de liberación del neurotransmisor, sobre el cual vamos a hablar bastante, que es la dopamina, es la fase apetitiva, que es la fase de deseo, de búsqueda, la fase donde se produce esa activación, ¿sí? Donde se produce esa percepción y esa disquisición de una carencia. Esto llevado a la práctica es, ¿vieron un niñito que dice, mami, 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 ¿me compras el autito? ¿Me compras el autito? Mamá, quiero el autito, me encanta el autito, dale, comprame el autito. Le compro el autito, usa 3 minutos, deja el autito, ya no le interesa. Donde se produce la mayor liberación de dopamina es en la fase apetitiva. Quiero el autito, sí, es donde más estamos vinculando desde un punto de vista biológico a la motivación, ¿sí? Esto para que ustedes entiendan luego cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro y con qué fase se relaciona, ¿sí? Pero es la fase apetitiva, no la consumatoria. Y vamos a ver después, psicológicamente hablando, por qué mecanismos esto sucede. Quería contarles acá acerca de un test. Este es un estudio experimental que hicieron hace más de 70 años. Probablemente lo escucharon hablar porque es muy famoso. Es la prueba de Marshmallow Test. Es un estudio experimental que se llevó a cabo, es un estudio experimental longitudinal, o sea, hecho en el tiempo, durante 45 años. Tomaron un grupo de individuos, niños, entre las edades 5 y 6 años, y le hicieron una prueba para identificar si estos chicos podían o no postergar la gratificación. Es decir, lo ponían en una cámara Gesell, o sea, en una cámara, vieron, en un consultorio donde los están filmando y ellos no se dan cuenta que están siendo observados, y les decían, ¿te podés comer esta golosina ahora o te podés comer 2 golosinas dentro de 10 minutos? Y observaban el comportamiento de estos niños. Luego siguieron a esas personas, esos individuos, durante 40 años para ver cómo eran
en relación al éxito personal, académico, a sus vínculos, a sus relaciones vinculares, etcétera, etcétera. Y lo que vieron era que aquellos niños que a la edad de 5 y 6 años habían sido capaces de inhibir el deseo preponderante de comerse la golosina en pos de la gratificación posterior, o sea, los que dijeron, no, prefiero esperar 10 minutos y comerme dos que comerme inmediatamente la que tengo presente, tenían a lo largo del tiempo una vida más exitosa. Es decir, que de alguna manera la posibilidad de postergar la gratificación predice, tiene un valor predictivo y correlacional con el éxito. ¿Sí? Eso fue como, wow, desde el punto de vista científico, digamos, un boom en el sentido de que pudieron comenzar a discriminar o a dilucidar qué componentes se relacionaban con el éxito desde un punto de vista motivacional y de punto de vista también incluso ejecutivo, ¿no? De las funciones ejecutivas, de poder postergar la gratificación. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de búsqueda? Bueno, nosotros tenemos que entender que tenemos una vía que se llama vía dopaminérgica, ¿sí? Donde este sector que ustedes observan acá del tronco encefálico, es el área tegmental ventral, libera una serie de neurotransmisores que se llaman dopaminas que se conducen hasta el núcleo accumbens, ¿sí? Área tegmental ventral, liberación enorme de dopamina, que es un neurotransmisor, ¿sí? Que se vincula con el placer, la satisfacción y envía, ¿sí?, todos estos neurotransmisores hacia mayormente una zona que se denomina núcleo accumbens. Esta vía es bastante corta y se conoce como vía mesolímbica. Mesolímbica porque sucede en el límbico, que es el sistema que probablemente lo vieron con Robbie, que procesa las emociones, que se vincula con las memorias, donde está el hipocampo, la amígdala, etcétera. Ahora bien, también existe una vía que se llama mesocortical, que es un poquitito más larga, como verán acá, que también va del área tegmental ventral, pero en vez de ir al núcleo accumbens, esta vía va del área tegmental ventral hacia la corteza frontal. La corteza frontal, ustedes saben, es la que se vincula más con los componentes ejecutivos, que tiene que ver con sopesar metas, pensar a largo plazo, tomar decisiones, pensar racionalmente, ¿sí? Entonces ya nos está hablando de un sistema de búsqueda y de recompensa que admite la postergación de la gratificación, mientras que el límbico era una vía mesolímbica más cortita. No estoy, cuando me abro el paquete de Lay's y me quiero comer todas las papas fritas y entro el paquete y me la como, me la como, me la como, se está activando el sistema mesolímbico, la vía mesolímbica. Ahora yo que estoy haciendo un doctorado, por ejemplo, en psicología, de especialización en alto rendimiento, y estoy estudiando como una condenada ya hace como un año y medio, no tengo activada la mesolímbica, tengo activada la mesocortical, que es que mi corteza prefrontal me dice, Lucía, sentate a hacer los trabajos que tenés que entregar, y mucha motivación actualmente y en el corto plazo no me genera, pero yo sé que me quiero doctorar, entonces tomo decisiones, digo, bueno, me quedo acá, me pongo a estudiar, etcétera, etcétera. Bien, ahí veo que hay algo en el chat y me da curiosidad, así que lo voy a abrir. Ah, bueno, ok. Con las puntuaciones que obtenían esas personas, por ejemplo, en niveles de funcionamiento cognitivo, coeficiente intelectual, en calidades de vínculos sexoafectivos y socioafectivos, en si tenían o no tenían trabajo, fueron diferentes variables que fueron tomadas, en logros académicos, o sea, hasta dónde habían llegado, por ejemplo, académicamente a estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a mirar más, aunque veo que hay más comentarios, porque si no, no voy a llegar a todos los que les quiero contar. Bien, lo que normalmente o popularmente se dice sobre la dopamina es que la dopamina es la que nos genera placer y que entonces nosotros cuando hacemos cosas de alguna manera que nos dan mucho placer y muy rápido, tenemos más dopamina en sangre, ¿no? Como que nuestro sistema dopaminérgico está más activo. Y esto es un poco
turbio, por decirlo de alguna manera, o reduccionista, porque la evidencia científica que estudian, digamos, sobre los que estudian acerca de la dopamina, todavía no identificaron tan claro que haya una asociación tan directa entre la liberación del neurotransmisor de la dopamina, el torrente sanguíneo y el placer. Lo que se sabe sobre la dopamina es que se vincula más a la capacidad de anticipar o de anticipación de recompensas positivas. Entonces, en definitiva, lo que a mí me hace tener ganas de hacer algo que me genera placer es la anticipación de la sensación agradable que voy a sentir. Yo esto siempre lo explico. ¿Vieron cuando uno dice, a mí no me gusta hacer tal cosa como salir a correr? Mientras que estoy corriendo, la verdad que yo, por ejemplo, Lucía, yo la paso pésimo. Pero la sensación posterior de haber ido a correr es tan agradable que en realidad cuando yo salgo a correr lo hago porque estoy anticipando, ¿sí? Que voy a sentirme muy bien después de haberlo hecho. Con eso se relaciona más la dopamina. De hecho, este estudio, que es bastante interesante, a mí me encanta esta autora Tali Sharot y le recomiendo a quienes les guste la neurociencia cognitiva la busque y lea sus publicaciones o escuche sus charlas en YouTube porque es maravillosa. Dice cómo se vincula la vía dopaminérgica con nuestros sesgos optimistas. Los seres humanos tenemos describe esta investigadora, un sesgo optimista que nos hace filtrar cierta información que consideramos irrelevante y que está vinculada con incorporar evidencia negativa a nuestras creencias. En este artículo el objetivo fue investigar básicamente cómo la dopamina influye en las expectativas sobre eventos futuros. O sea que en realidad esta dopamina de la cual la gente habla tanto, lo que está haciendo es que nosotros podamos anticipar eventos futuros de manera positiva. Y efectivamente estudiaron la modulación de la actualización de nuestras creencias ante información negativa. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, les voy a contar lo siguiente. Lo que descubrieron o lo que estudiaron es que la mayoría de las personas, excepto que tengan una psicopatología depresiva, por ejemplo, o distimia, que es un trastorno del estado del ánimo, tienden a preferir escuchar y registrar información positiva respecto de acontecimientos que van a suceder que información de acontecimientos negativos, ¿sí? La realidad es que muchas veces confundimos motivación con disciplina. Hay gente que piensa que para poder sostener las cosas en el mediano y largo plazo hay que estar motivados. Y nosotros no tenemos que estar motivados, tenemos que ser disciplinados. La realidad es que se tendría que hablar menos de motivación y más de disciplina, porque lo único que está probado que sostiene, que nos permite sostener deliberadamente acciones con el propósito de conseguir algo que es positivo para nosotros es la disciplina, ¿sí? La motivación va a ser en todo caso el combustible, ¿sí? Que me permite iniciar ciertas acciones. Pero yo estoy motivada cuando comienzo el doctorado. Ahora, un año después, les aseguro que no estoy motivada cuando me tengo que sentar a cursar. El tema es que soy disciplinada y me quiero recibir, entonces sostengo, ¿sí? Deliberadamente ciertas acciones. Ahora bien, ¿qué sabe la ciencia o qué información extra tenemos que vincula esta capacidad de la dopamina de permitirnos anticipar eventos positivos y la gratificación o la sensación de placer nos resulta gratificante? Les voy a contar esto que me parece como muy interesante y divertido, que es un estudio que hizo este señor George Lowenstein. Él es un estudiante de investigador que trabaja sobre las conductas económicas, o sea, estudia el comportamiento financiero o económico de los individuos aplicado a la empresa más que nada, pero hizo algunas publicaciones muy interesantes como esta, donde, por ejemplo, agarraron un grupo de personas y le preguntaron cuánto estas personas estarían dispuestas a pagar por el beso de una celebridad. O sea, como yo te dijera, bueno, vos, Emma, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un beso de Emma Watson? No sé, o una que te encante. ¿Sí? Y luego vos decís, bueno, yo estoy dispuesto a pagar tanta plata por besarla en 24 horas. Ay, que no te escuche Yasmín, que si no se pudre todo. ¿Sí?
Estoy dispuesto a pagar tres, no sé, tanta plata en 3 días o tanto en un año, en 10 años. Bueno, como ven en la curva, nadie quería pagar mucho dinero en 10 años porque claramente la celebridad ya se volvía un poco más vieja, entonces seguramente no les resultaba tan interesante. Pero lo sorprendente es que la mayoría de las personas estaba dispuesta a pagar más dinero por besar a esa persona en 3 días y no a las 24 horas. Y esto es una observación muy interesante porque de lo que nos habla es que estamos dispuestos a esperar por una gratificación y a pagar más, porque la mera anticipación del hecho genera mucha satisfacción. Él condice con lo que veníamos diciendo, es el proyectar lo agradable que va a ser que resulte más motivante. De hecho, por ejemplo, cuando le preguntan a las personas qué día de la semana es el preferido, el 90% de las personas dicen el viernes, porque anticipa el fin de semana, no te dicen el sábado. O el mejor día de las vacaciones, el día previo a irme, o el día que me estoy yendo, porque tengo todas las vacaciones por delante, ¿sí? Entonces las personas normalmente, porque estamos sacando si hay psicopatología de por medio, anticipamos cosas positivas. Y la anticipación positiva es un reforzador, ¿sí? Es un reforzador, es un motivador. Ahora, cuando hablamos de cambiar comportamientos, porque si vamos a hablar de motivación, vamos a interesarnos por cómo hacemos para motivarnos para cambiar ciertas conductas. Digo, todos acá tenemos algo en común. Estoy segura que todos ustedes alguna vez quisieron hacer algo en sus vidas y no les salió. No lo pudieron sostener, quisieron generar algún tipo de cambio y tal vez fallaron en eso. Lo más probable es que a todos nos haya pasado, porque nadie es perfecto y porque es muy raro que alguien me diga, no, Lucía, yo siempre conseguí absolutamente todo lo que quise en mi vida. Bueno, si hay alguien que le pasó eso, que nos cuente la fórmula porque la desconozco por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entendemos o cómo estudiamos el cambio comportamental desde un punto de vista biológico? Lo que tenemos que entender es que nosotros los seres humanos, al igual que los animales, tenemos tres mecanismos de reacción ante los estímulos. La lucha, la parálisis o la huida. Tal vez esto también lo vieron con Robbie, porque es muy básico de biología básica, ¿sí? Tenemos tres mecanismos. Lo que tenemos que entender es que la anticipación positiva de los acontecimientos genera acción, motiva, mientras que la anticipación de los efectos negativos, o sea, advertir sobre y amenazar sobre las consecuencias, genera la paralización o la inhibición. Esto parece muy obvio, ustedes me dirán, ay, sí, sí, tiene mucho sentido, pero la realidad es que normalmente en nuestra vida diaria no instrumentamos esto como regla para conseguir que las demás personas hagan lo que nosotros queremos. Yo le digo a mis hijos, ponete el buzo, te vas a enfermar o te vas a enfermar. Y es una amenaza. Y no, no me quedo poner el buzo, me dicen. Entonces, ¿qué tendría que decirle? Ponete el buzo, que estar calentito se siente hermoso. Y nadie nunca jamás dijo eso. Siempre estamos advirtiéndole a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a la sociedad, sobre aquello malo que potencialmente les puede pasar si no hacen lo que tienen que hacer. De hecho, ¿vieron la campaña de cigarrillos que pone esas imágenes horrorosas en el paquete de cigarrillos que dice cáncer, te vas a quedar ciego, el niñito muerto y todo? No solamente no generaron la disminución del consumo, sino que probablemente hicieron estudios para ver cuánto se consumía y no disminuyó. O sea, no tiene el impacto que quieren generar si no se disminuye el consumo por esa amenaza. ¿Cómo hacemos para que alguien cambie entonces un comportamiento? ¿Cómo induzco a la motivación de una persona a cambiar? Si ustedes dicen, ay, bueno, cualquiera de ustedes diría, bueno, yo quiero bajar de peso. ¿Qué es lo primero que hacen cuando se van a comer la torta? No, no te comas la torta, que vas a ser una gorda. Lo primero que haces es advertirte sobre las consecuencias negativas de tus acciones. No, no te quedes jugando a la play porque vas a ser un burro, se te va a quemar el cerebro. En vez de identificar que deberíamos modificar esa advertencia y esa amenaza por la generación de una premisa que me dé satisfacción por sí hacer lo que tengo que hacer, ¿no? O por dejar de hacer eso que es malo para mí. Lo que tengo que anticipar es el desencadenante positivo, lo agradable. ¿Por qué? Porque está probado que nosotros, consciente o inconscientemente, vamos siempre a elegir escuchar lo que se nos dice respecto de lo que va a suceder positivo. Este es un estudio que llevó a cabo Tali Sharot, donde agarraron un montón de personas
y les hicieron preguntas respecto de cuáles consideraban que eran las probabilidades de que les pasaran acontecimientos desagradables en su vida. Como si yo agarrase y le dijese a Jimena, Jimena, ¿vos cuántas probabilidades considerás que tenés de que se te incendie tu casa? Y Jimena me dice, no, las probabilidades son bajísimas, un 10%. Y yo vengo y te digo con un grupo de científicos, no, mirá, evalué la zona donde vos vivís, evalué tu inmueble, no sé, las características de las paredes, zaraza, y las probabilidades de que se te incendie tu casa son un 60%. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuánto crees que tenés de probabilidad de que se te encienda tu casa? No, la verdad que 10% me sigue diciendo, o 15 capaz. Digo, si una persona me da feedback o retroalimentación negativa, nuestro sesgo es atender a creer que a nosotros eso no nos va a pasar, ¿sí? A menos que tengamos a alguien muy cercano que haya vivido algo vinculado a esa experiencia traumática o dolorosa o desagradable, y entonces ahí sí cambia el sesgo que tenemos, ¿sí? Estas son artículos, investigaciones que hablan sobre este sesgo optimista y lo poco realista que puede ser la toma de conciencia respecto de la retroalimentación que la realidad nos brinda. ¿Esto por qué pasa? Porque nosotros, fundamentalmente, las conclusiones que llegaron estos investigadores es que los individuos